lugar de nuevos comienzos. Sean todos muy bienvenidos. Gracias por estar junto a nosotros, por estar aquí en esta transmisión con nuevo horario, 12:30 p.m. en nuestro canal de Kairos Iglesia. Estamos transmitiendo y queremos llegar a tu casa siempre con esta palabra de Dios que puede restaurar todas las cosas. Una palabra de Dios puede cambiar todo lo que estemos viviendo. Así que muy bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Enviamos un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando en las diferentes ciudades, ¿cierto?, de aquí de nuestra nación. Y por supuesto también tenemos gente que se está conectando fuera de nuestra nación. Hoy es el día para que tú recibas una palabra de Dios. Hoy es el día para que tu palabra, la palabra del Señor, pueda trabajar día a día en cada uno de nuestros corazones. Y estamos aquí porque creemos de que Dios tiene el control de todas las cosas. Estamos aquí creyendo, cierto, en la casa del Señor, de que su palabra, su voz se está escuchando y los hijos están respondiendo a la voz de su Abba Padre. Y cuando nosotros tenemos una palabra, tenemos que saber que esa palabra es nuestra confesión de fe. Hemos declarado de que esta confesión de fe hace que el justo por la fe vivirá. No vivimos por circunstancias, vivimos por la palabra de Dios. Así que donde tú te encuentres, me vas a acompañar a hacer esta declaración de fe. Y todos decimos: fe para ver lo invisible, fe para creer lo increíble, fe para hacer lo imposible, porque para el que cree, todo le es posible. Amén. Eso, aplauda, celebre ahí en tu casa, porque esa palabra tiene que ser celebrada, esa palabra tiene que ser recibida, esa palabra va a trabajar a favor de tu casa, a favor de tu matrimonio, a favor de tu hijo, porque esa palabra tiene el poder creativo, el dabar de Dios, tiene el poder creativo de Dios. Hemos estado siendo edificados por la palabra de Dios. Y en esta serie de este mes, edificados según el Salmo 127:1, el Señor nos establece que si Él no edifica una casa, en vano estamos trabajando en ella. Qué palabra, qué poderoso es poder comprender que el Padre está edificando, construyendo, está colocando fundamento en nuestra vida para que cuando vengan circunstancias, para que cuando vengan situaciones, para que cuando venga el día malo, sepamos que estamos siendo fortalecidos en nuestro Dios, en su palabra. Y hoy quiero compartir contigo, hoy día quiero impartir acerca de cómo edificamos o edifica tu identidad. Vamos, que alguien le diga al que está a su lado: edifica tu identidad. Si una de las cosas que el Padre se ha propuesto hacer contigo y en mi vida es restaurar la identidad. La identidad es tan importante en el ser humano porque a veces nos perdemos, ¿cierto? Nos perdemos de momentos, situaciones, porque no sabemos cuál es nuestra verdadera identidad. Y cuando tú tienes clara tu identidad, cuando Dios ha venido trabajando progresivamente en nosotros, una de las cosas que tú tienes que saber, que Él nos da una identidad de hijos. Si uno de los títulos más importantes que yo creo que nosotros recibimos en la vida, el más importante es ser hijo de Dios. Su palabra dice que en Juan 1:12, que más a todos aquellos que la recibieron, Él les dio poder de ser llamados hijos de Dios. No te conformes con ser una criatura. No te conformes con ser alguien creado y que cree en Dios, sino que tienes que ser un hijo de Dios. Cuando somos hijos de Dios, esa identidad, ¿cierto?, va a trabajar en nosotros para poder liberar propósitos y así liberar destino. Quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 15, verso 11 en adelante. Esta es una de las historias que más nos fascina en nuestra casa. Esta es una de las historias de un padre que tiene 2 hijos en su casa. Esta es la historia, ¿cierto?, no solamente de un hijo pródigo, que pródigo es uno prófugo, uno que está huyendo, uno que está arrancando del lugar de su casa, sino que esta historia es fascinante porque hay un padre y hay 2 hijos
que en realidad también podemos decir que este padre tenía 2 hijos pródigos. Tenía 2 hijos que no conocían su identidad. Y en el verso 11 dice: y dijo un padre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda o de la herencia que me pertenece. Y le repartió la hacienda, o le repartió la herencia. Esto es fascinante porque el hijo sabía el valor, lo que le correspondía. Esta historia nos habla de que el padre no solamente al hijo menor le repartió la herencia, sino que también al mayor. Importante tenerlo allí. Importante notarlo, que no solamente el hijo menor recibe herencia, sino que también el mayor. En ese momento el hijo solicitó herencia antes de tiempo. Él sabía el valor de su herencia, pero no sabía el valor de su intimidad. Él conocía el valor cierto monetario de su herencia en la casa, pero desconocía el valor de estar en la casa del padre. Su intimidad. Los hijos pródigos son los que, recibiendo mucho, no tienen intimidad con el padre. Los hijos pródigos son los que pueden estar, cierto, en una casa ministerial y conocer todos los beneficios, pero no tener lo más importante, que para nosotros es tener intimidad con nuestro Padre. Los hijos pródigos de la casa son aquellos que están en la casa, pero no tienen una relación con el Padre. Vemos que el hijo estaba siendo seducido por algo más importante que estaba afuera. Dice que se fue a una provincia lejana, se fue a una provincia apartada, perdió el lugar, el lugar donde había sido establecido, donde había sido plantado y donde estaba siendo edificado. Porque una de las cosas que tú tienes que saber, que cuando el Señor te coloca en su casa, es para poder edificar en nosotros el carácter. El hijo mayor también, fue un pródigo que no sabía cuál era su identidad, no sabía cuál era, la relación importante con su padre. Sabía qué hacer en la casa. El hijo mayor sabía qué hacer, y lo vuelvo a repetir, el hijo mayor sabía qué hacer, pero no sabía cómo ser en la casa. ¿Cómo puede ser esto? Que aún en la casa de Dios usted sepa hacer, pero no ser. ¿Cuánta gente se pierde en el hacer? ¿Cuánta gente entra en un activismo, pero pierde lo importante que es una relación de intimidad con su padre? Por lo tanto, ambos son huérfanos de paternidad. Cuando nuestra identidad está distorsionada, siempre vas a perder, tu identidad. Cuando nosotros sabemos que no tenemos una intimidad con Dios, entonces nuestra identidad se empieza a corromper. Nosotros llegamos con una identidad dañada, llegamos con una identidad deteriorada por el pecado, pero en la medida que fuimos conociendo al Padre, en la medida que nos acercamos a Él, en la medida que le adoramos, en la medida que empezamos a conocer su palabra, en la medida que conocemos los abrazos y los brazos del Padre, comienza nuestra transformación. La más importante, escúchame, la transformación más importante es la que el Dios va provocando en el corazón hacia nuestro papá, porque la identidad de padre, hijo y padre es cuando tenemos una relación sin que nada nos estorbe. Por lo tanto, fueron huérfanos de intimidad. Hoy en día hay tanta gente que está buscando por allí aceptación. Hoy en día podemos ver cómo las masas se mueven a través, de esta ola, de influencer, que de una u otra manera todos los que siguen a este tipo de personas quieren ser como ellos o se identifican. Hoy en día tenemos una generación que depende de los me gusta, de los likes. Hoy en día necesitamos la aprobación de las masas, y muchos de ellos, aún teniendo la fama que tienen hoy por hoy o que te pueden dar las redes sociales, muchos de ellos se han suicidado, muchos de ellos han muerto infelices. ¿Por qué? Porque su identidad no ha sido edificada. Entonces, la orfandad lo que hace es
separar los propósitos de Dios. La orfandad en nosotros, que es falta de identidad. Cuando somos huérfanos en una relación con Dios, somos huérfanos de identidad. Y cuando nuestra identidad sufre orfandad, entonces no sabemos todos los planes que tiene nuestro buen Padre. Y entramos entonces a ser un religioso, o activamos algo en nuestra vida, nuestra fe, pero lo activamos con las cosas que hacemos, pero sin intimidad. La orfandad, cierto, traba los propósitos de Dios a tu vida. No te hace, cierto, estar en los negocios del Padre. El hijo que toma su herencia y se retira de casa, lo que él está haciendo es rechazando su lugar, rechazando su herencia, aun cuando la pide y se va, pero la herencia la tiene, cierto, que negociar. Jesús, cuando está en el templo a los 12 años y los padres empiezan a buscar a Jesús, dice que él dice: ¿por qué me impiden estar acá? Porque me conviene estar en los negocios del Padre. ¿Cuántos de ustedes sabían que el Padre tiene negocios? ¿Cuántos de ustedes saben que el Padre está invirtiendo para que mucha gente pueda tener un encuentro, cierto, con su Hijo? Él está invirtiendo sabiduría. Él está invirtiendo en nuestras vidas para que nosotros sepamos que cuando buscamos el gobierno, el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas que nosotros necesitamos van a ser añadidas. Él tiene negocios de restauración. Él tiene negocios, ¿cierto? Él sabe cómo hacer cuando hay una transferencia, cuando tú entregas tus problemas, cuando tú entregas tus pecados, cuando tú entregas, ¿cierto?, tu pasado, cuando nosotros entregamos nuestras cargas. La palabra dice que su yugo es fácil, liviano y ligero. ¿Acaso no hay una transferencia? ¿Acaso tú no le transfieres tus pecados y Él te da el perdón? ¿Acaso tú no le transfieres tus temores y Él te da confianza? ¿Acaso no hay una transferencia de una vida perdida a una vida nueva, a un nuevo comienzo? Si tú te das cuenta, el Padre invirtió y ofrendó a su Hijo. Y Juan 3:16 dice que de tal manera Él nos amó, que Él envió a su Hijo. Él fue una ofrenda, Él fue una semilla, Él fue el amor del Padre para que nosotros, que estábamos perdidos en delitos y pecados y que habíamos perdido nuestra identidad y estábamos separados a causa del pecado, el Hijo vino a morir por nosotros. El Hijo tomó el lugar para poder tomar la mano, cierto, del ser humano y poder tomar la mano del Padre y poder decir: Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. El Hijo sí sabía a qué había venido. El Hijo pródigo pierde su posición. El Hijo de Dios dejó su posición. El Hijo pródigo pierde de estar en los negocios del Padre. Jesús dijo: me conviene estar porque voy a hacer la voluntad de mi Padre y no mi propia voluntad. La palabra negociar es negar el ocio. Esta palabra, negar el ocio, es negar tus intereses por los intereses de Dios. Hoy en día necesitamos una generación que se vuelva a posicionar. Hoy día necesitamos una generación que pueda estar, ¿cierto?, sabiendo qué es lo que el Padre quiere para nosotros como hijos, para poder estar en los negocios del Padre. Cuando el Señor está edificando, ¿cierto?, su identidad en nosotros, entonces tú vas a saber plenamente qué es lo que el Padre tiene dispuesto para ti. Por lo tanto, cuando hay orfandad, invertimos tiempo donde a veces el Padre no está. Lamentablemente, por no saber quiénes somos, puedes estar en lugares incorrectos y con gente incorrecta. El hijo pródigo pierde posición, pierde la posición de hijo, termina en una provincia lejana, lo pierde todo, pierde herencia, pierde identidad y termina con hambre, y lo único que encuentra es un lugar para poder apacentar cerdos. Cuando no conocemos nuestra identidad, puedes estar en lugares incorrectos.
Por eso Dios te ha traído a su casa. Por eso Dios te ha traído, cierto, a su reino. Por eso Dios te ha traído, cierto, mediante su amor, para que puedas estar en su negocio, para que puedas estar en su casa. Dios te ha traído con amor eterno. Dios te ha llamado, Dios te ha traído. No le importa tu pasado. El Padre siempre ha estado esperándote que tú puedas volver un día en sí, volverte a Él. Wow, ¿cuántos han vuelto al Padre? En Cristo lo tenemos todo. Pero todavía tenemos necesidad de poder seguir restaurando y trabajando nosotros y edificando una identidad. Cuando hablamos de edificación, hablamos de fundamentos, hablamos de sobrecimiento, hablamos de pilares, hablamos de murallas, hablamos de cobertura, hablamos de una estructura. Hoy en día necesitamos una estructura de pensamiento. Hoy en día necesitamos pilares firmes para las cosas que están aconteciendo, porque el mundo está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy en día, cuán difícil es que los jóvenes, que los niños tengan una identidad, porque hoy día se ha permeado una ideología, una idea de que está totalmente contraria a lo que Dios ha creado como hombre y mujer. Y hoy en día la identidad está siendo corrompida, dañada, y por eso necesitamos edificar. Por eso necesitamos colocar la palabra. Por eso necesitamos trabajar con nuestros hijos. Por eso tenemos que trabajar que nuestros hombres, que nuestros niños, que nuestros jóvenes sean varonil. Hoy día necesitamos trabajar con ellos. Hoy día necesitamos trabajar con nuestras niñas, con nuestras señoritas, y trabajar esa feminidad en ellos. Eso tenemos que edificar en la casa. Y eso es parte de la identidad. Pero cuando somos huérfanos de identidad, entonces tomamos cualquier otro modelo, tomamos cualquier otro viento de doctrina. Necesitamos hoy día saber que Él está edificando nuestra identidad. El hijo mayor lo tiene todo dentro de la casa, pero no sabe disfrutarlo, porque aunque tiene herencia, cierto, su corazón está contaminado. Una de las cosas para poder ser edificados en la casa del Señor, una de las cosas que necesitamos saber es que nuestro corazón tiene que ser guardado, pero también restaurado y también limpiado. Necesitamos saber que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero como el Señor le dice también a David, un hombre conforme a su corazón, el corazón perverso, pero a la vez el Señor está llamando a un hombre que tiene conforme a su corazón. Porque entre más sabemos de su palabra, porque entre más amamos su presencia, entonces Dios estará trabajando en tu corazón y lo estará construyendo en la medida de sus deseos. Por eso la palabra dice en Salmo 37, verso 4 en adelante, dice: deleítate a sí mismo en el Señor, deleítate en Él, y todas las peticiones o tus peticiones Él concede. Pero tenemos que saber deleitarnos. Los que disfrutan de su herencia han sido sanados de toda orfandad. Ya no me falta nada. Puedo compartir con otros. ¿Cómo yo sé que estoy sano de mi identidad? Cuando ya no soy huérfano de nada. Cuando ya no estoy buscando algo, sino que en su persona, en Cristo, en el Hijo, lo tengo todo. No estoy buscando algo de alguien. Mi felicidad no depende de alguien. Mi felicidad no depende de mi trabajo, no depende de nada, sino que estoy completo en Él. Dejé de ser huérfano. Tú puedes ver gente que todavía es huérfana cuando corre de un lugar a otro, cuando nunca se establece, cuando tiene 1, 2 o 3 matrimonios, cuando todavía no sabe, cuando tiene 1, 2 o 4, 5 trabajos, cuando todavía no tiene clara su propósito, su destino, no sabe quién es. ¿Te ha pasado gente que a todo dice sí, no sabe decir no? Porque son huérfanos, porque no tienen clara su identidad. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber que cuando sufrimos de esa orfandad somos inseguros. El huérfano es inseguro. Por eso el hijo, cuando regresa a casa, necesita del abrazo. Cuando el hijo está volviendo a casa, necesita que el padre lo pueda afirmar y lo pueda abrazar. Él venía con inseguridad y él decía: wow,
wow, ya no soy digno de ser su hijo. Venía con un pensamiento. El padre sabe que lo tiene que afirmar. El padre sabe que tiene que decirle un día a los criados, y desde el momento que el hijo se va de la casa, el padre en su dormitorio le tiene, cierto, las vestiduras para poder volver a vestirlo como hijo, le tiene el anillo que es el pacto y le tiene el calzado nuevo. El padre, cuando lo abraza, también lo tiene que afirmar y le tiene que decir: no eres un pordiosero, no eres un huérfano, ahí está tu ropa, ahí está tu anillo, no has perdido tu pacto, ahí están tus calzados nuevos para que dejes de caminar como un huérfano y comiences a caminar como un hijo. Wow. Deja de caminar como huérfano. Deja de caminar como un criado, como un pordiosero. Cuando llegaste a la casa, el padre te afirmó. Por eso las inseguridades tienen que ser edificadas por la seguridad de su presencia, por la seguridad de su palabra. Es el resultado de la relación con nuestro Padre. Nada tememos porque Él está con nosotros. Cuando tú estás seguro con alguien, cierto, tú puedes caminar a su lado y tranquilo, porque ahí va, cierto, la persona que te va a defender. ¿Cuántos de nosotros, cierto, caminamos con alguien a nuestro lado y sabíamos que aquella persona nos podía defender? Entonces necesitamos saber que si eres inseguro es porque todavía, cierto, necesitas ser edificado, porque lo que tienes que vivir mañana no te corresponde saber. Dios lo tiene en sus manos. Dios lo tiene bajo su gobierno. Por lo tanto, la orfandad, cierto, que Dios quiere sacar de ti, tiene que ver con inseguridades. Por lo tanto, la inseguridad se manifiesta con temores. Por lo tanto, el temor nos esclaviza, nos corrompe. Y todo temor corrompe nuestra identidad. Lo vuelvo a repetir. Todo temor va a corromper nuestra identidad. Toda inseguridad corrompe nuestra identidad. Por eso es que cuando hay situaciones, cuando hay problemas, hay gente que se puede airar, puede levantar su voz. Es inseguro. No puede hablar normalmente, tiene que alzar la voz, tiene que actuar violentamente para tener seguridad. Por eso Dios está trabajando con nosotros. Por lo tanto, el libro de Romanos capítulo 8 verso 15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice del miedo, sino que el espíritu que los adoptó como hijos les permite clamar y decir: Abba, Padre. No tenemos en un espíritu que nos esclaviza el temor a las inseguridades. Cuando llegas a la casa, el Padre te abraza, derrama su Espíritu Santo sobre nosotros, y ese Espíritu Santo hace que día a día tengamos una relación de intimidad y vamos edificando nuestra vida en Él. Las personas inseguras son peligrosas. Son peligrosas porque siempre manipulan las situaciones. Las personas inseguras, cierto, son absorbentes a relaciones. Las personas inseguras, cierto, manejan todo por medio de los sentimientos. Las personas inseguras siempre te van a manipular, van a colocar esa carita, cierto, que están solo, de víctima, porque manipulan sentimientos, manipulan emociones. Pero alguien que conoce su identidad, alguien que conoce quién es, y cuando hemos cometido errores podemos decir: cometí un error, puedo pedir perdón, te pido perdón. No tengo que manipular, no tengo que llegar a sacar el sentimiento para que tú me perdones, porque yo sé que mi identidad ha sido edificada, y un error hace simplemente que nuestra relación pueda seguir creciendo para poder aprender. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos líderes inseguros en cualquier área, cuando tienes un líder inseguro en la iglesia, cuando tienes un líder inseguro en tu trabajo, cuando tienes un líder inseguro o alguien que esté bajo autoridad, esa inseguridad va a hacer que la gente actúe con manipulación. ¿No te ha pasado que algunas personas imponen su autoridad? ¿No te ha pasado que siempre quieren, cierto, poner el pie sobre tu persona? Esas personas son inseguras, tienen que actuar de esa forma. Una persona insegura tiene motivaciones incorrectas. Por lo tanto, necesitamos edificar carácter. Por eso el Hijo viene para poder ser el modelo. El Hijo viene para poder enseñarnos cómo hay que edificar. El Hijo viene para poder decir: yo he venido no para ser servido, sino que para servir. El Hijo viene para poder decir: ojo por ojo, diente por diente. Escuchaste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero más yo os digo. Cuando Jesús
está enseñando, está colocando cada cosa en su lugar, porque Él sabía quién era. Él sabía a lo que había venido. Y cuando el Padre edifica identidad, va a trabajar con motivaciones correctas. El espíritu de temor opera cuando hay un espíritu de orfandad. El nivel de temor que podamos tener en áreas de nuestra vida es la distancia que tenemos, ¿cierto?, entre nuestra relación con nuestro Padre de Dios. Es decir, entre más temor tengas en un área, es la distancia que tú tienes con tu papá, con tu Padre Dios. Porque si tú tuvieses una relación más estrecha con Él, tendrías menos temores en tu vida, tendrías menos temores en tu corazón. Por lo tanto, necesitamos saber que una de las consecuencias de la inseguridad es buscar la aprobación de las personas. Por eso hay gente que necesita ser aprobada por lo que la gente dice. Nosotros necesitamos escuchar la voz de nuestro Padre que dice: búscame en lo secreto. Mateo 6, verso 6. Cierra la puerta. Busca a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto y te ve, te va a recompensar en público. No podemos actuar con temores. Cuando el Señor ha edificado nuestra identidad, estamos seguros quiénes somos y cuál es nuestro lugar. Por lo tanto, la palabra nos dice que una persona segura es una persona que va a tener confianza, que ya no va a tener independencia. Cuando somos seguros en quién somos, no somos independientes de una relación. Somos dependientes de una relación con Dios. No creo creer todas las cosas. Entre más soy hijos, más dependo de mi Padre. Hoy día es totalmente distinto. Hoy día te capacitan y te enseñan a creerte que tú eres capaz de todo. Y hay una parte que sí, que el Señor dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero en una relación tenemos que saber que independencia fue lo que Adán también encontró. Hoy día necesitamos ser dependientes de la gracia. Hoy día necesitamos ser dependientes de la palabra. Cuando el hijo está en Getsemaní, él decía: Padre, no quiero hacer mi voluntad, sino que quiero hacer la tuya. Ahí podemos ver que el hijo sabía quién era. Aun cuando estaba rodeado de una circunstancia dolorosa, él anhelaba agradar el corazón del Padre. Por lo tanto, la independencia se tiene que retirar de nuestra vida. Los huérfanos se aíslan, ¿cierto? Los huérfanos no quieren una relación con Dios, quieren independencia. Por eso una de las cosas que tú vas a escuchar, ¿cierto?, en la mayoría, ¿cierto?, de las casas ministeriales, es que cuando una persona comienza a vivir algo, dice: tomo receso, se aísla. Porque eso es falta de tener una relación con nuestro Padre Dios. Por lo tanto, por último, quiero declarar que una de las cosas que corrompe nuestra identidad es el orgullo. Creer que lo podemos todo. Creer que somos capaces de solucionar todas las cosas. A todos nosotros nos llega un momento de poder depender de Él. A todos nosotros nos llega un momento que llegamos quebrados en el Señor y somos restaurados. Pero aún cuando vamos conociéndole a Él, cuando vamos creyendo en su palabra, quizás vamos a vivir circunstancias que no entendemos, pero que debemos dar gracias. A lo mejor van a vivir momentos de crisis matrimonial, crisis, ¿cierto?, en tu familia, crisis con tus hijos, crisis financiera, crisis laboral. Pero tienes que saber que lo que Él está edificando es una identidad sólida. Una identidad que no tiene temor, que sabe que puede caminar con papá, que sabe que podemos caminar con Él, que aun cuando hayan tormenta, Él está en la barca, aun cuando hayan situaciones, Él está con nosotros. La palabra dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, querido, todo tiene que ver con esa identidad que Él está trabajando en cada uno de nosotros. El orgullo está corrompiendo al ser humano. El orgullo está corrompiendo, ¿cierto?, la identidad. El orgullo de una generación. El orgullo que estamos alcanzando tantas cosas. El orgullo que estamos teniendo esto. El orgullo es separarse de nuestro amado Padre.
Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que entender es volver a saber que necesitamos a Él. Necesitamos de procesos. Necesitamos su palabra. Necesitamos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Necesitamos que alguien mentoree nuestra vida. Necesitamos que alguien discipule nuestra vida. Necesitamos estar, bajo autoridad. Necesitamos estar bajo los preceptos de la palabra. No solamente saberlos, sino que también vivirlos. Una de las cosas interesantes es saber que el hijo tiene un lugar en la casa. Juan 8:35 dice: un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de esa familia para siempre. Quiero declararte que el Padre un día te llamó y te estableció en una casa. Cuando el Padre vio nuestra orfandad, nos trajo a casa para recuperar toda la herencia. Y cuando recuperamos toda la herencia, esa herencia también tiene que ver con identidad. La identidad tiene que ver con confianza. La identidad tiene que ver con seguridad. La identidad tiene que saber que el hijo, aunque lo pierde todo fuera, en la casa lo recupera todo. En la casa el padre hace una fiesta. En la casa el padre, lo viste de ropas nuevas. Le pone un anillo de pacto, porque quiero decirte que una de las cosas es que hay una relación de pacto entre un padre y un hijo. Entonces nuestra relación no es por lo que Él nos da, sino por lo que Él es con nosotros, como Él nos ha amado. El hijo regresa a casa, el hijo lo viste, el padre lo tiene preparado, lo viste de nuevo, le da anillo, le da calzado, le hace una fiesta, porque le dice: hijo, usted no es criado, hijo, usted no es un huérfano, usted tiene derecho a herencia. Pero pareciera ser que a veces en las áreas de nuestra vida somos huérfanos, porque creemos que algunos pueden ser prosperados y otros pueden ser bendecidos, pero yo no. Porque cuando Dios edifica su identidad en nosotros, tú tienes que saber que todos tenemos derecho a herencia. Y quiero orar por ti, quiero aprovechar este minuto, quiero aprovechar este tiempo para que puedas creer de que hay un Padre que lo tiene todo, hay un Padre que lo provee todo. Y este va a ser un muy buen tiempo para agradecer a Dios por esta palabra, pero también para poder entregar nuestro agradecimiento, nuestra honra. Una de las cosas que tú tienes que saber, que Dios no necesita tu ofrenda, Dios no necesita tu diezmo, Dios no necesita tu dinero. El que lo necesita eres tú, para poder devolverle a Él lo que Él te ha entregado. Y en este tiempo, cuando estamos recibiendo una palabra como esta y volviendo a casa, quiero declararte que lo que perdiste allá afuera lo recuperas aquí adentro. Lo que perdiste, la herencia allá afuera, en el reino de Dios y su justicia, todo es añadido. Y ahora quiero que prepares tu ofrenda, quiero que prepares tu corazón. Ofrenda, ¿sabes lo que es? Es gratitud. ¿Sabes lo que es ofrenda? Es dar gracias a Dios por lo que Él nos dio, por lo que Él ya derramó en la cruz del Calvario. Yo no compro mi milagro, yo no compro, la ofrenda no compra milagro. Yo no ofrezco dinero, yo doy a Dios gratitud. Yo entrego mi diezmo por obediencia al Padre, porque todo le pertenece a Él, y lo recibido de su mano le damos. Están apareciendo aquí cómo tú lo puedes hacer en el día de hoy. No te quedes con la oportunidad de poder darle gracias al Padre. No te quedes fuera de lo que Dios está haciendo. Quizás has tenido finanzas que han estado así como media huérfanas, finanzas en tu casa. Quizás has tenido una crisis y estás viviendo una situación difícil, pero quiero declarar que cuando volvemos a casa, el Padre nos da todo. Ahí tienes todo para poder hacer una transferencia. Pero más que, escucha bien, y lo hemos dicho, más que un valor, es la honra que tú le das a Dios. Y quiero orar por ti, quiero orar por tu casa, quiero orar, esta hora, porque sé que Dios va a hacer algo nuevo. Porque cuando venimos a casa, Dios entrega un pacto. Cuando venimos a casa, Dios te da un pacto. Cuando venimos a casa, Dios libera su pacto. Y a esta hora yo declaro que todos aquellos que están viniendo, Señor, con tu palabra, y que están reconociendo tu casa, tú le vas a liberar pacto. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que todas finanzas que han sido perdidas, extraviadas como este hijo, que
que no conocía su identidad y perdió y malgastó su herencia. Quizás estás malgastando lo que Dios te está dando para tu casa, pero ahora vuelves en sí. Ahora vienes como hijo, y el Padre te va a dar todo. El Padre te va a vestir, el Padre te va a dar pacto, el Hijo te va a dar, el Padre te va a dar un calzado nuevo para que dejes de caminar como un criado y comiences a caminar como un hijo. Padre, yo te pido por esas ofrendas, te pido por esos diezmos, Padre amado. Y te pido, Padre, que hayan milagros, que, Señor, que empiecen a ocurrir milagros, que empiecen a suceder milagros. Hemos visto milagros poderosos, hemos visto milagros en la finanza, hemos visto milagros en la familia, hemos visto milagros físicamente. Y quiero declarar que hay un Dios que envía maná del cielo en el día de hoy. Quiero declarar que Dios abre mares en el día de hoy. Quiero declarar que Dios saca agua de la roca. Yo no sé cuál sea tu problema, pero quiero declararte de que no eres huérfano y tienes derecho a pan. Por eso, Padre, coloca bendiciones sobre todas estas ofrendas. Algo está ocurriendo, sé que algo está pasando, sé que algo Dios está impartiendo en tu casa, sé que algo se está liberando, sé que Dios está desatando herencia sobre tu vida, sobre tu casa. Créele, si le crees a Dios, todo es posible. Si le crees a Dios, todo es posible. Por eso hasta ahora, Padre, yo te pido que las finanzas sean edificadas, sean bendecidas por la palabra de Dios. Vamos, en el nombre de Jesús, rompemos toda maldición y declaramos la bendición del reino. Busca el reino de Dios y su justicia y será añadido todo lo que necesites. No te preocupes por el mañana, no te preocupes que vas a comer, no te preocupes que vas a vestir. Si buscas el gobierno de Dios, nuestro papá será como ese papá que cuando un hijo le pide un pan, él no nos envía una piedra. Será como ese buen padre que un hijo, si le pide un pez, no le dará una serpiente. No. Tenemos un Padre bueno, tenemos un Padre eterno que prometió darnos el pan generacional y que Él dijo que ningún justo iba a mendigarlo. Por eso declaro esta bendición sobre tu casa, porque eres un hijo de la casa. Vamos, dale ese aplauso al Señor, dale gloria a Él. Sé que algo ha ocurrido hasta ahora en tu casa, sé que algo ha ocurrido ahí, sé que algo ha pasado en esta transmisión. La gente que me está escuchando, la gente que está escuchando radialmente, la gente que está viendo esta predicación, si te está llegando este mensaje, esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Nos volvemos a encontrar en otra experiencia más de Kairos Iglesia. No te olvides de accesar a www.kairosiglesia.cl. Vas a encontrar los mensajes, vas a encontrar todo allí, porque queremos bendecirte. Queremos que esta palabra llegue a todos los tuyos y que sean bendecidos, edificados. Y nos volvemos a encontrar en otra transmisión más de Kairos Iglesia. Sigue con nosotros, porque aún hay tiempo de poder darle gracias a Él. Bendiciones.